Claro. Gracias, presidente. Gracias, colega Gino Costa. Sí, yo entiendo su preocupación, pero primero que lo invitaría a leer el dictamen en sí, lo que ha dicho el general congresista Donaire, es en base a su experiencia y ya lo conocemos también nosotros, y él le pone mucho apasionamiento. Pero fíjese usted en el dictamen en sí. El dictamen en sí es establecer un reconocimiento histórico, ¿no?, al accionar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la sociedad civil organizada en la lucha contra el terrorismo y en el logro de la pacificación nacional. Y sobre todo hacer este reconocimiento en los actos que vamos a tener en conmemoración del Bicentenario. ¿Por qué? El día 8 de noviembre, si no me equivoco, ha habido aquí en el Congreso de la República una mesa de trabajo sobre este tema convocado por la Comisión de Educación, donde han venido expertos. Y lo que se ha dejado en claro es que en los textos realmente que se están repartiendo, que se han repartido, no está claramente establecido el rol de las Fuerzas Armadas y policiales. Muy por el contrario, hay artículos o frases que mencionan como que nuestras Fuerzas Armadas y policiales son las agresoras de los derechos humanos, a pesar que esto mismo no lo dice el propio informe de la Comisión de la Verdad. Usted lo sabe y lo conoce muy bien. Ahí el informe de la Comisión de la Verdad, que tiene sus partes, hay partes buenas, que hace un análisis, pero hay partes que no están bien y vacíos, porque la Comisión de la Verdad no llegó a entrevistar a muchísimos actores que fueron sacrificados por la violencia terrorista, y ahí está Soras, que lo dijo nada menos que la ministra que era de ustedes, Marisol Perestello, ¿no?, que lo descubrió, la época de los 80. La Comisión de la Verdad no se metió en absoluto con Soras, no se metió en absoluto con una serie de damnificados por el terrorismo, y eso le faltó, y es la verdad, no lo podemos negar. Descubrió sí otras cosas, pero en los textos y en la currícula, lo que salió de esta mesa de trabajo es de que no se exaltaba el trabajo que habían realizado nuestras Fuerzas Armadas y policiales, el trabajo de las rondas, el trabajo de las comunidades, los comités de autodefensa. Y por falta de ese reconocimiento, a través de la presidencia congresista Gino Costa, me consta, y he tenido familias completas de estos comités de autodefensa que no han recibido un sol, ni del Estado, menos ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lisiados, huérfanos, viudas, que no han tenido cómo reclamar porque ellos eran víctimas de Sendero Luminoso, y a Sendero Luminoso no se les saca indemnización, pues, y usted lo sabe. El único que paga indemnización es el Estado, y por eso las ONGs se han preocupado de conseguir víctimas supuestamente del Estado, y aún siendo algunas víctimas que no eran propiamente del Estado, la única forma de recuperar recursos era atendiéndose en la Corte Interamericana y haciendo que el Estado pague. Sendero no paga. Entonces Sendero no ha podido pagarle a todos estos campesinos y poblaciones sacadas de sus pueblos de origen, a los cuales se les quitó el propio sustento de vida. Es por eso que cuando usted le pregunta a los chicos de secundaria, no saben quién es quién, no saben lo que pasó, y son víctimas de ahora apologistas del terrorismo, que han cambiado su estrategia y están metidos en las universidades y están metidos en los sindicatos, que tratan de utilizar la democracia porque creen que la democracia es boba, pero aún tenemos aquí gente con memoria y gente que ha pasado y hemos sido víctimas del terrorismo, y no podemos dejar que esto vuelva a ocurrir. No podemos dejar que esto vuelva a ocurrir, y la única forma es decirles en los textos escolares qué es lo que ese soldado al que nosotros mandamos a luchar, como ahora estamos mandando a nuestros soldados al Brain, que nosotros, es la sociedad la que los manda a luchar en defensa
del Estado en defensa de la gobernabilidad lo que sufrieron, lo que sufren las fuerzas policiales. Eso no lo saben los muchachos, creen que ellos se fueron a pelear por su cuenta. No, nosotros nos guardamos a nuestros hijos, nos guardamos a nosotros mismos y mandamos a los soldados a marchar, a que ellos maten, a que ellos hagan el trabajo sucio, frente a un enemigo asolapado, cobarde, artero, que se escondía, nunca daba las caras y que ahora se quiere llamar subversivo. Eran terroristas, nunca dieron la cara, nos ponían bombas, volaban puentes, volaban casas, volaban edificios. Y a ese soldado le dijimos, anda tú y combate. ¿Cometieron excesos? Sí, pues. Muchos cometieron excesos. Otros murieron y no tienen ni cómo contar su historia. Otros quedaron lisiados y a muchos dejamos huérfanos. Es por eso que es necesario hacer estas menciones con los que aún tenemos memoria. Es por eso que es necesario reivindicar a quienes nosotros mandamos a luchar. ¿Que hubieron algunos que lo hicieron mal? Sí, pues, lamentablemente, y ellos pagaron también, y algunos están en cárcel hasta ahora, y algunos enjuiciados. Después de 30 años siguen enjuiciados. Pero estos terroristas ni han pagado indemnización, y más bien el Estado peruano les ha pagado porque han tenido la inteligencia de irse a reclamar a la Corte Interamericana. Y hay algunos que les soltaron las cárceles y les aflojaron las cadenas porque decían que eran sus derechos humanos. Para ellos sí hay derechos humanos, pero para todos aquellos que sufrieron las consecuencias de haber cumplido responsablemente la labor que el Estado les mandó, vuelvo a repetir, no hay nada. Por eso, señor presidente, yo creo que es necesario tener que poner aquí este acápite, que no es mucho, por eso le decía que leyera, no es mucho para todo lo que nos han dado. Nada más, gracias. Gracias por su excelente participación, congresista Luz. Tiene la palabra el congresista Tubino. Creo que no ha terminado. No. Lleno, congresista Lleno, continúe, por favor. Don, estaba en una interrupción, disculpe usted. Gracias, presidente. En efecto, presidente, yo termino señalando que yo me voy a abstener. Acá hay dos opiniones del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación en contra del proyecto. Entiendo que hay una revisión actual del currículo por parte del Ministerio de Educación y ojalá que ese trabajo recoja las inquietudes que hay acá, pero yo voy a abstenerme considerando lo que ya señalaba, que me parece que el texto de este proyecto de ley está destinado a hacer una revisión de la enseñanza de la historia en los colegios, y porque así está redactado el artículo 2, ¿no? O sea, por eso la pregunta que yo hago es, ¿los actuales textos escolares no reconocen el rol de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional? Gracias, presidente. Gracias, congresista Gino. Se va a tomar en cuenta su participación. Tiene la palabra el congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo el congresista César Segura una interrupción, señor presidente. Sí. Interrupción, congresista Segura. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tubino. A través suyo, presidente, para un poco dirigirme a mi colega Gino Acosta, que me parece que no lo ha entendido bien. El Ministerio del Interior no se opone, solo dice o observa por si es que hubiese presupuesto en el Ministerio de Educación. Nada más. Entonces, el Ministerio del Interior no se está oponiendo, está haciendo esa observación para que se concluya en que revise si es que el Ministerio de Educación tuviera el presupuesto respectivo. Eso solamente quería, presidente, hacerle al cápite a mi colega Gino Acosta. Gracias. Congresista Tubino, continúe. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, ante todo, respaldar las palabras de la congresista Luz Salgado, también del general Donaire, porque comparto los sentimientos y las palabras que ellos han mencionado. Y también decir algo que es muy importante. Y esos datos
los facilitamos a la Comisión de la Verdad, ya que se ha tocado el tema de la Comisión de la Verdad, porque era jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto. ¿A qué me refiero? Me refiero al número de operaciones que se hicieron durante 17 años. Eso no lo menciona la Comisión de la Verdad, porque se hicieron cientos de miles de operaciones. Y las cuestionadas son un puñado. Pero hoy, ¿qué se ha hecho? Se ha cambiado la historia. Y a muchos jóvenes del Perú se les sataniza a las Fuerzas Armadas como institución. Y eso es lo que se reivindica acá. Porque no hay ningún derecho, ni nadie tiene ningún derecho para generalizar situaciones indebidas o delitos que se pudieron haber cometido por personas en forma aislada y en una situación de combate. Y entonces es un tema que no lo tenemos a flor de boca. Y yo insisto, porque eso es muy importante. Hoy podemos también preguntarle al Comando Conjunto cuántas operaciones realizaron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa durante los años de terrorismo en el Perú. Cientos de miles. Lo cuestionado, un puñado. Y eso se le puede satanizar a las instituciones como instituciones, no hay ningún derecho. Entonces acá lo que se está hablando es de eso. Yo la verdad que lo escucho al congresista Gino Costa y me sorprendo porque acá estamos hablando de instituciones y no de hechos aislados. Gracias. Congresista Donaire y luego congresista Melgar. Señor presidente, en esa misma línea, creo que lo que queremos que es en los textos no es distorsionar la verdad. Y la verdad es una sola. Y las medias verdades que se hablan en los textos y todo, son las grandes mentiras. Hay que hablar la verdad completa con su crudeza y como ha manifestado. Mire, y hemos estado con usted, señor presidente, han hecho 9,000 y pico de operaciones en el BRAE. Entonces, buscar un lunar, una mancha, creo que eso no es justo. Y en ese sentido, creo que, bueno, ya lo aclaró el congresista Segura, que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior con las observaciones que ha hecho. Y en ese sentido, y lo último, señor presidente, al final, esta victoria, ¿quién es? ¿Es la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los comités de defensa? ¿Y qué son ellos? El pueblo uniformado. Y al final, ¿qué son ellos? Sí, los civiles. Tenemos que reconocer. Porque ellos han puesto el pecho. ¿Y quiénes son? Peruanos como cualquiera, que en su momento, por cumplir una tarea, le pusieron el uniforme. Por eso que si esto, señor presidente, es solamente una reflexión personal, si verdaderamente nuestros hijos hubieran ido allá, y no solamente, como se dice despectivamente, el cholo, no seríamos tan mezquinos nosotros de poder hacer un reconocimiento histórico, digamos, al pueblo uniformado a través de la Fuerza Armada, Policía Nacional y Comité de Autodefensa. Y honor y gloria a todo ese pueblo uniformado, que es el pueblo peruano uniformado, nada más, no es. Quizá nos diferencia qué cosa ponerle el uniforme temporal y menos en 2 años que han tenido ese soldadito que ha estado al frente. Y fueron, nunca regresaron. Los que regresaron, mutilados, sin brazos, sin piernas, ciegos y sordos, con un aparato digestivo adecuado, con una bolsa, ahora así, se encuentran así, abandonados a su suerte. Entonces, señor presidente, yo agradezco las intervenciones de todos, inclusive del congresista Gino Costa. Sé que él lo siente, yo pienso que en el fondo, ¿no? Porque tiene un alto sentido de sensibilidad humana y creo que lo piensa así, sino que, bueno, no, yo sé que tiene valores éticos, morales y sentimientos, y creo que el tiempo nos va a hacer recapacitar a través de la presidencia al honorable congresista Gino Costa, y además hemos visto la gran barra que le han hecho en el momento de la votación para lo de las pensiones, pero creo que con todo aprecio, afecto y cariño esa barra va de corazón. Gracias, señor presidente. Congresista Melgar, luego congresista. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que este es un tema tan sensible que todos los peruanos
cuando tocamos el tema de estos delincuentes terroristas, tenemos que sentir indignación, presidente, ¿no? Es algo normal. Y ver que en los textos escolares se gastaron, entre Saavedra y Marden, se gastaron 185 millones con errores, entonces tiene que causarnos indignación y no se acuerden pues de nuestros héroes de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada. Asimismo, presidente, cuando vino el viceministro de Educación y mencionó pues respecto a cuanto saben nuestros estudiantes sobre terrorismo, ¿qué nos hizo el congresista Carlos Domínguez? Innegablemente que lo hemos visto y lo vemos todos los días, saben muy poco, porque además hay muy poco en los textos. ¿Qué es lo que estamos revisando y lo que estamos incluyendo desde ahora? Los alumnos de 6º grado de primaria hasta el 5º año de secundario, que no se mencione en la página, sino que sea lo necesario y todo lo que requiera esa información, para que nuestros estudiantes estén debidamente informados, sobre todo en los hechos que ocurrieron en el Perú. Lo dice el viceministro de Educación, presidente, entonces todos están reconociendo que se ha mal informado a la población. Entonces nosotros queremos formar peruanos, que nuestros estudiantes sepan lo que hicieron estos delincuentes terroristas en contra de nuestro país, pues, presidente. Gracias, presidente. Esa congresista Melgar, congresista Salazar. Sencillamente, presidente, para manifestar lo siguiente. Me hubiera gustado que esté el señor congresista Gino Costa. Mediante el oficio 02264, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, que objeta algunos temas de lo que se manifiesta en la norma. Presidente, esto fue hecho o formulado por la anterior ministra Marilú Martens, no el actual ministro de Educación, que creo que es importante precisar esto. Muchas gracias. Sí, quiero para terminar ya ir a la votación. Aquí cuando se plantea, se habla del reconocimiento histórico, el informe que da el Ministerio de Educación, como dice con el anterior ministro, con la ministra Martens, la oposición que se daba era en función de que el Ministerio ya había trazado los grandes objetivos educativos, pero los contenidos curriculares cambian, en las circunstancias se los tienen que reescribir. En ese sentido yo creo que la decisión que tomemos, democráticamente hay que salvarla con una votación respectiva. Habiéndose agotado el debate, voy a someter a votación. Congresista Salgado, su voto. Congresista Dipa no vota, ¿no? ¿Dónde es titular? Congresista Aguilar Melgar, a favor. Congresista Octavio Salazar, a favor. Congresista a favor. Segura, a favor. Tubino, a favor. Yica, a favor. Congresista abstención de Gino Costa y Clayton Galván, a favor. Con mi voto a favor ha sido aprobado por mayoría. El tercer proyecto, colegas, es un proyecto de ley con dictamen negativo, presentado el 1054 de 2016, que propone incorporar literal D al párrafo 22.6 del artículo 22 de la ley 30.299, ley de armas de fuego, municiones y explosivos. Colegas, básicamente lo que plantea el autor del proyecto es lo siguiente, que vencido el plazo que se le da de autorización para el uso de armas a un ciudadano, que vencido el plazo, si el ciudadano que tiene la licencia para portar armas autorizada por su CAMET, una vez vencido el plazo, en los 90 días posteriores, no renueva la licencia o no la cancela, debe ser denunciado por tenencia ilegal de armas. Debe ser denunciado por tenencia ilegal de armas. ¿Por qué el dictamen lo planteamos que debe ser desestimatorio? Porque el tipo penal de tenencia ilegal tiene que ver con sancionar a aquellos que no tienen autorización para portar armas y no aquellos que han de repente incurrido en una infracción administrativa, como ya lo dice la Corte Suprema en un fallo que ha dado. Una cosa es que uno tenga una licencia por tantos años, se vence el plazo y no la renueve o no solicite la cancelación, que eso es una irregularidad administrativa, y otra cosa es que uno, no teniendo armas, no teniendo autorización, posee un arma ilícitamente. Entonces, eso es lo que sanciona el Código Penal. Plantear
una transgresión administrativa, plantearla como un delito, como un hecho de carácter penal, transgrediría los principios básicos que informan el derecho penal, que es el principio de la legalidad. Entonces, cuando se ha dado la ley que crea la SUCAME, la Superintendencia que entregan las licencias de posesión de armas, de uso de armas de fuego, ellos dieron, en la ley se dio un plazo de 2 años, para que hubiera una moratoria, las personas pudieran entregar las armas, regularizar su certificación en forma anónima. Ese plazo todavía no ha vencido porque esta ley, la ley que se pretende modificar, 30.299, estableció que el plazo de 2 años de moratoria comenzaba a regir desde el momento en que se aprobaba el reglamento, o sea, el decreto supremo. Entonces todavía no se han cumplido los 2 años, pero además, como repito, no parece que hay una confusión en la propuesta legislativa. Cuando el solo vencimiento del plazo de una autorización del Estado no puede inmediatamente tomarse al día siguiente como un acto ilícito, sancionable penalmente, sino es una irregularidad de carácter administrativa. Ahí en el dictamen les he alcanzado el contenido de una jurisprudencia, por ejemplo, recaída en el caso 211-2014, donde en este caso del tipo penal de tenencia ilegal de armas, la Corte Suprema ha establecido que el vencimiento de una licencia, de una autorización de portar un arma, o la no cancelación de dicha autorización no supone que se incurra en un ilícito penal, sino es una irregularidad administrativa, y que la tenencia ilegal opera cuando a quien se le encuentra poseyendo un arma nunca ha solicitado licencia para el manejo de este tipo de armas o no es propietario del arma que posee. Esa es la gran diferencia que hay, por eso que nosotros hemos planteado de que todavía estando vigente el reglamento de la ley estando vigente el reglamento de la ley 30.299, ha dado una moratoria de 2 años, carece de sentido de que aprobemos una iniciativa en ese sentido. Tenemos una valla estrictamente legal en ese sentido, por eso planteamos que este proyecto sea archivado. ¿Hubiera alguna opinión al respecto, por favor? Congresista Salgado, ¿al voto? De acuerdo, señor, que al archivo. A favor al voto, a favor del archivo. Sí, ¿Usted, congresista Melgar? Congresista, a favor el Melgar del archivo, a favor Salazar, ¿segura? A favor, Tuvino a favor, Yica a favor Gino Costa, Clayton Galván, y con mi voto a favor, ha sido aprobado por unanimidad. Y el último proyecto, que es muy sencillo, que es el proyecto del 1604-2016, mediante el cual propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo y pacificación del valle del río N, del BRAE, del congresista Dipas. La propuesta tenía 2 aspectos, queridos colegas, y nosotros lo hemos declarado que un dictamen aprobatorio en parte, porque ya hay una autoridad, inclusive el 2013, vía un decreto supremo, se declaró una intervención multisectorial del Estado en el valle del río del N. Y la propuesta plantea el declarar de interés nacional y la necesidad pública el tratamiento prioritario y especial de la formulación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo económico, social y político y pacificación de los ríos de Apurímac, N y Mantaro, y plantea que todos los 3 niveles del Estado deben desplegar esfuerzos para poder lograr el propósito que se persigue. Quiero repetir que el aspecto que plantea que se tengan que afectar presupuestos de los sectores para un nuevo presupuesto para la intervención no es una prerrogativa que tenemos, el artículo 79 de la Constitución es muy clara, no podemos crear ni aumentar gasto. Hay una autoridad ahora que desarrolla una intervención social, y lo que sí nos parece importante es la declaratoria de interés para llamar la atención, en el sentido de que los resultados
de la intervención estatal en el BRAE no han sido satisfactorios. Y por eso consideramos que este aspecto de la iniciativa sí es importante llamar la atención para redireccionar la política pública y que tenga como objetivo de que el Poder Ejecutivo pueda redireccionar la intervención en esta zona que está infectada por el narcotráfico y el terrorismo y donde debemos apoyar a tantos ciudadanos que quieren vivir en condiciones de paz y mejores condiciones socioeconómicas. Por eso es que hemos dictaminado que este proyecto, con las modificaciones que se ha planteado, un texto sustitutorio. Voy a dar el uso de la palabra sobre el tema, pero creo al autor del proyecto para su intervención. Gracias, señor presidente. Primero, buenas tardes, por su intermedio a todos los colegas de esta importante Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Presidente, Presidente, quisiera solicitar para pasar a unas diapositivas. Efectivamente, señor presidente, lo que habíamos presentado dentro de la fórmula legal es declarar de interés nacional, de necesidad pública y de preferente atención especial al desarrollo económico, social, político y la pacificación del BRAE. En ese sentido va la declaratoria y asignar, bueno, eso habíamos planteado, asignar recursos a los gobiernos regionales, provinciales y distritales de la zona de intervención de la influencia directa e indirecta, señor presidente. Esto en el sentido de que hace ya mucho tiempo, incluso esta CODEBRAE o el PROBRAE anteriormente funcionaba una especie de un articulador entre los dirigentes, las autoridades de la zona del BRAE, pero en este momento parece que perdió el papel, señor presidente, porque lo llevaron debajo de debida. Ya no funciona un articulador intergubernamental, sino funciona como una dirección más de debida. Lo otro es desplegar esfuerzos al Valle de los Ríos Apurímac, N y el Mantaro, de tratamiento prioritario y especial. Presidente, ese es el espacio de donde estamos hablando, el BRAE, y tiene influencia directa e indirecta. Es inmenso, señor presidente, lo mencionaré, por ejemplo, por el lado de Ayacucho, las provincias de Huanta, primero lo diré, las zonas de influencia directa, la provincia de Huanta, más 8 distritos, Ayacucho, Canaire, Chaca, Llochegua, Pocacolpa, Santillana, Sibia y Uchurajay, y todos conocemos Uchurajay por historia, señor presidente. En la mar es Anchihuay, Anco, Aina, Chungui, Samugari, Santa Rosa. Esto, presidente, está lo que comúnmente y en aquellos momentos difíciles en lo que pasamos lo conocen como la oreja de perro. Eso es esta parte de esta zona del BRAE. En Cusco, presidente, por la mar es la provincia de la Convención, Incahuasi, los distritos de Incahuasi, Quimbiri, Pichari, Villa Virgen, Villa Quintearina, Huancavelica. Estoy hablando, presidente, la zona de influencia directa del BRAE. Huancavelica, Tayacaja, los distritos de Andamarca, Huachocolpa, Surcubamba, Tintaipunco, Roble. Y en la provincia de Huancayo, 2 distritos, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba. Y en la provincia de Satipo, en Junín, los distritos de Mazamari, Pangoa, Río Tambo y Vizcatán. Esos, presidentes, son los distritos y provincias de influencia directa. Los de influencia indirecta, igual, están Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, señor presidente. Lo otro, señor presidente, en esta circunscripción, en esta zona del BRAE, el siguiente, por favor,
Ovalle, estamos hablando de una población más de 267.000 habitantes.